Bien. Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de la doctora Julia Sáenz, clase de Derecho Penal Especial, el día de hoy, martes 17 de junio de 2025. Esta clase es para el grupo tercer año VV de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Siempre inicio estas clases dejando claro que las clases en la Universidad de Panamá son en modalidad presencial. Sin embargo, debido a los disturbios en los alrededores del campus universitario, el Consejo Académico tomó la determinación de que estas clases ya al finalizar del semestre diéramos en el sistema virtual y la estamos dando a través de la plataforma Zoom. Voy a dar ya inicio a la clase pasando lista, así es que le pido a los estudiantes Caitlin, Gina y Amilcar que se pongan en vista, si no, se les pondrá inasistencia a clases. Entonces, por favor, póngase en vista. Amilcar y Gina. Presente. Bien, voy a pasar lista en el orden en que me aparecen en la pantalla. Brenda Centeno, Argelis Mojica, Melissa García, Achanti Hidalgo, Caitlin Bennett, Amilcar de Gracia y Gina Higuero. En dos y dos. Bien, jóvenes, nosotros vamos a estructurar nuestra clase de hoy. Ya ustedes saben que nosotros seguimos en nuestros repasos, talleres de repaso de todo el material didáctico, porque el mismo correspondiente al primer semestre del año 2025 ha sido cubierto. Bien, vamos a dividir la clase en dos partes. Una primera parte es con relación al cuestionario que les suministré. ¿Recuerda? ¿Aló? Bien. La segunda parte va a ser, les voy a pasar de un noticiero mexicano un corto de noticia de 2 minutos sobre un acontecimiento mundial. Usted va a identificar si hay figura delictiva o no, por qué, y lo vamos a ver bajo la perspectiva del derecho penal internacional, que es un aspecto de nuestra materia. Bien, vamos a iniciar. Yo voy a ir llamando y vamos a ir evacuando las preguntas. Todo el mundo en vista. Gabriela, Edley, nadie puede estar con la cámara apagada porque esta es la evidencia de ustedes mismos que están en la clase. Bien, vamos a poner aquí el taller. Taller cuestionario. Hoy es 17 de junio. Este es el tercero VB. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta la va a empezar. Pregunta número 1. Son 20 preguntas. Pregunta número 1, Centeno. Pregunta número 2, Mujica. Pregunta número 3, y la van a explicar, no quiero a nadie leyendo. Achanti. Pregunta 4, Caitlin Bennett. La pregunta número 5 es para Milcar.
Pregunta 6 para China. Pregunta número 7 es para Melissa. Pregunta 8 para Gabriela. Pregunta 9 es para Edlin. Pregunta 10 para Díaz. Díaz, ¿por qué no estás en vista? Bien, Ya voy, profesora, estoy teniendo problemas con la cámara. con la cámara. Bien, Melissa, ponte en vista. A ver, empezamos con Brenda. Mire cómo va a ser la dinámica. Usted lee la pregunta y la explica. Explica lo que escribió de respuesta. A ver. Ok, la primera pregunta es, ¿qué relación existe entre el delito de secreto empresarial y los delitos contra la propiedad industrial? Bueno, mi explicación apunta en la dirección de que el secreto empresarial es como una forma de proteger información valiosa de una empresa, ¿verdad? Ajá, Entonces, el Código Penal panameño, podremos decir que lo aborda como dentro de la sección de delitos contra la propiedad industrial y otras creaciones intelectuales. Entonces, propiedad intelectual, en un término más amplio, yo diría que se refiere a las creaciones de la mente como invenciones, obras literarias y símbolos, etcétera. Esto incluiría lo que son los derechos de autor, que ajá, protege obras artísticas y literarias, y propiedad industrial, que protege invenciones, es decir, patentes. ajá, También serían marcas, que serían signos distintivos de productos o servicios. Hablando del secreto empresarial, sería que, eh, ¿cómo decirlo? Aunque a menudo se agrupa, es con la propiedad industrial por su naturaleza de proteger activos empresariales. em, el secreto empresarial tiene lo que son las patentes o las marcas. En cambio, su valor y protección radica en su confidencialidad. Entonces, un secreto empresarial es información que es secreta, también que tiene un valor comercial porque es secreta y que ha sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta muy bien, por parte Brenda. de la persona que, ajá, que Te felicito, legítimamente la controla. te felicito. Muy bien. Se preparó con su cuestionario. Yo voy a decir al final. Muy bien, te felicito. Pregunta número 2, Mojica. Sí, profesora. La pregunta número 2 dice, ¿cuáles son las diferentes formas, modalidades o clases o tipos de delito de hurto? Eh, Más que todo quiero explicar que el hurto es cuando una persona Hazte para se acá, lleva para la una cosa cámara. ajena. Ajá. Hazte un poquito más para acá, para la Ajá, cámara, para verte. Ajá. ajá. Es cuando una persona se lleva una cosa ajena sin permiso del dueño. ¿Ok? Ajá. No necesariamente tiene que usar lo que es la violencia, pero sí tiene la intención pues de quedarse con el objeto. Tenemos el hurto simple, que es cuando alguien se apodera de una cosa Ok. ajena sin de Menciónamela, valor, viéndome a mí. Ajá. ajá, Viendo hacia la cámara. sin, Ajá. sin intimidación. El hurto simple, el agravado de abuso de confianza y el de, a ver, ¿cuál es el último? No recuerdo, no, solamente tengo esos, que lo tengo aquí Está en el el de cuestionario. El violencia agravado, económica, el de violencia económica ajá, contra la mujer, simple, agravado, violencia económica contra la mujer. Acuérdese usted el que tiene que ver con los vehículos a motor. Acuérdese usted que yo el hurto pecuario y el hurto de productos agropecuarios o hidrobiológicos. Acuérdense que yo les he mencionado que cada uno de los artículos que conforman el capítulo constituye una forma, modalidad o clase del delito cuya denominación está
en el capítulo. Es decir, hay hurto simple, hurto agravado. En el hurto agravado hay 16 numerales de situaciones que de darse así, de darse entre la víctima y el victimario, da como resultado el hurto agravado. Era lo que ella estaba hablando del abuso de confianza. Bien, entonces la otra, pero todo eso queda bajo el paraguas del hurto agravado. Luego está el hurto de violencia económica contra la mujer, el de vehículos a motor, el hurto pecuario y el hurto de productos agropecuarios o hidrobiológicos. Esos son. Muy bien. Vamos con Achanti. Aquí estoy, profesora. ¿Se me oye? Ajá. Pregunta, a ti te tocó la 3. Ya usted sabe las preguntas. Sí. Jacqueline Espinosa, pregunta 11. Ajá, Achanti. A mí me tocó la pregunta número 3, que habla sobre los delitos de violencia carnal y la corrupción de menores. Ok, la violencia carnal es el acceso, pues, carnal Ahí está o... diciendo la diferencia, ¿no? ¿Cómo decía la Ajá. pregunta? Según yo la tengo, delito de violencia carnal y corrupción de menores. Solamente la tengo así, ¿no? Ajá, a ver, léale Brenda la pregunta, que yo le hice las correcciones ahí en la clase. Léalsela. La pregunta Sí, 3. profesora, ya va. La pregunta 3 es, ¿qué diferencia existe entre el delito de violación carnal y corrupción de menores? Exacto. En el aula Ok, de clases yo le hice las siéntate. correcciones. Ajá. Bueno, para mí, pues sí tiene diferencia porque pues el delito de violencia carnal se refiere pues a la penetración sin el consentimiento de la persona, pues. La corrupción de menores em, no radica en que pues haya algún tipo de violación, Ajá, sino más que nada ajá. sino es que la inducción pues puede ser a temas pornográficos o a usar sustancias o cosas así, pues. En el La delito de corrupción de la menores. corrupción, ajá, bien, en el delito de la corrupción de menores hay una afectación a la personalidad sexual del menor de edad. Acuérdese que cuando les explicaba los delitos sexuales y les decía cuáles eran los delitos sexuales, yo les hablaba que ahí, ¿qué pasa? Que corromper, dañar algo para su uso. Se dañaba algo cuando usted dice corromper, dañar. Y quiere decir que esa cosa que se daña ya no va a tener, su uso ya no va a ser efectivo. O la finalidad que tiene esa cosa que ha sido dañada ya no se va a poder hacer. Entonces, en el menor, esa es una afectación a la personalidad sexual del individuo, donde hay una confusión que va a perturbar su normal funcionamiento. Por eso es que usted veía allí un ejemplo, un menor que se le pone a ver películas pornográficas. Bennett, ¿ya eso está claro, Achanti? Sí, profesora. Muy bien. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Dicen, ¿dónde están? Explotación sexual, comercial y su relación contra las personas. Ok, ¿qué relación tiene eso de todo lo que vamos a hablar? El Código Penal panameño, en el Mira lo que capítulo 2, dice el 4. Léelo. Lee la pregunta 4. explotación sexual, comercial y su relación con la trata de personas. Mira lo que dice. Delito de explotación sexual comercial con las nuevas modificaciones al Código Penal. ¿Qué relación tiene con la trata de personas?
Así está en el cuestionario. Ah, correcto, yo lo leí mal. Ajá. Ok, Léelo ok. nuevamente. Ay, que. Eso. No. Bueno, se lo leo yo nuevamente. Ok, Delito de explotación sexual comercial con las nuevas modificaciones al Código Penal. ¿Qué relación tiene con la trata de personas? Ajá. Respuesta, ok, mirándome acá a la cámara. ok. ¿Qué relación tiene con la trata de personas? Ok, en el capítulo 169 del Código Panameño, capítulo 2, habla que quien corrompa menores de edad o haga ventas de niños, todo lo que es el capítulo 2 habla sobre el tema de la explotación sexual, comercializar y otras personas. Eso tiene una pena y a su vez tipifica y todas las fases de la explotación sexual comercial de las personas, que lo abarca desde el 169 al 191, que son las capacitaciones, corrupciones de producciones, del material de la obtención de lucro, las ofertas, el servicio y el encubrimiento el encubrimiento de las tratas. Al igual, eso lo pena aquí en Panamá sobre el Código de Civil, y a su vez, por decirlo así, la víctima, o sea, está resguardada penalmente contra esos tipos de delitos y de la integridad sexual, ya que la trata tiene penas y a su vez Código Penal panameño refuerza que eso está penalmente es un delito, ya que no pueden facilitar, ni hostigar, ni reclutar, ni organizar ningún tipo de trata de personas, ya que eso aquí en Panamá es ilegal. ¿Pero qué relación tiene con el nuevo, con las modificaciones al código que no me quedó claro? Ok, con esa reforma habla sobre que no, como que la modalidad de la trata implica que no, o sea, que no se debe dar, ya que lo que es la protección forzada, lo que es con la explotación forzada, ¿cómo se llama esto? El proxenetismo, eso está penalmente. eh, Fíjese, ajá, mire, allí le falta señalar a su compañera lo siguiente. Y que eso lo vimos en clase en la parte de qué, ¿en qué parte que estuvimos hablando en la clase? La actualización del Código Penal, ¿se acuerda? Tuvimos una clase de actualización del Código Penal. En esa actualización del Código Penal dijimos que a través de la ley 458 del 2024 de diciembre, que hizo toda una reestructuración de la trata de personas, se elimina la explotación sexual comercial o se transforma la explotación sexual comercial de un tipo penal autónomo a un tipo penal derivado de la trata de personas. La mayoría señalaba que se eliminó la explotación sexual comercial, pero es que en realidad no se ha eliminado. Se deroga el artículo 180. Igual sucedió cuando la trata de personas formaba parte de estos delitos sexuales y decía el artículo derogado. Pero ¿qué pasó? La trata de personas sale de los delitos contra la vida y la integridad, contra la libertad y la integridad sexual, y van a formar parte de los delitos contra la humanidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué relación tiene? Que
el delito de explotación sexual comercial pasa a ser un tipo penal derivado del delito de trata de personas. Si usted se va al artículo, todo eso le estuvimos conversando en la clase. Si usted se va al artículo 456, usted va a ver que dice el 456A. Lo que sí se derogó definitivamente fue el 456D, pero mire, dice, quien capte, reclute, retenga, reciba, instigue, promueva, dirija, organice, invite, gestione, facilite, favorezca, ofrezca, consienta, acepta, adquiera, induzca, financie o publicite por cualquier medio y por cualquier forma una persona con fines de explotación sexual, explotación en la prostitución, turismo sexual local o internacional, servidumbre sexual, servidumbre laboral, trabajo, servicios forzados, esclavitud, y allí se va sucesivamente, señalando cada uno quién es Karim Anderson Go. Esa persona no está aquí en la clase. Nosotros tenemos a Diobas, ¿verdad? Vamos a ver si es Diobas. Bien, entonces, Diobas, ¿eres tú? Sí, soy yo. Ah, bien. ¿Y ese Karim, que tú eres Diobas, Karim? Correcto. Ah, perfecto. Ponte en vista. Casi no te dejo entrar, digo, pero Diobas es Anderson, a lo mejor es Diobas. Voy. Entonces, a ti te va a tocar la pregunta 12, Diobas, del cuestionario. Bien. Ok. Entonces, si usted ve el segundo párrafo, dice que se entenderá por explotación. ¿Se fija? Así es que lo que sucede, ¿qué relación hay? Que la explotación sexual comercial se convierte de tipo penal autónomo a tipo penal derivado. Tipo penal autónomo es aquel que tiene su artículo cuya denominación aparece en un capítulo. Es un delito específico. La denominación de esa figura delictiva aparece en el capítulo. Y usted ve que ese capítulo segundo decía corrupción de personas menores de edad, una figura delictiva, explotación sexual comercial, otra figura delictiva, y otras conductas. ¿Se fija? Es como en el homicidio. ¿Por qué el femicidio es derivado allí? Porque en el femicidio aparece el nombre. En el capítulo no, en la sección no. Bien. ¿Está clara esa pregunta? ¿Está claro, Bennett? Yo pienso que sí. Ok. Vamos con Amílcar y la pregunta número 5. Achanti y Diobas se ponen en vista o les pongo ausencia. Así de sencillito. A ver, Amílcar. Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí te escuchamos. Bien. La diferencia entre estafa o fraude, esa sería mi pregunta. Ajá. La diferencia sería en que la estafa sería algún tipo de promesa o acuerdo el cual no se concluyó. O sea, hubo voluntad por parte de la víctima en cierto contrato o acuerdo, pero la otra parte no cumplió y se fue. El fraude es utilizar diversos trucos o mañas como manipulación para sustraer algún tipo de bien. Ajá. Muy bien. Y además de lo que está diciendo su compañero, acuérdese que yo les mencionaba que en la estafa y en el fraude, la doctrina habla que uno pertenece al otro, porque ambos implican obtener por engaño. Sin embargo, en la estafa, ese obtener por engaño
se da con personas naturales. Y en el fraude, el victimario es una persona natural y la víctima una persona jurídica y tiene que ver generalmente con servicios. También están con los seguros. Muy bien, Amílcar. Gina, pregunta número 6. Buenas, a mí me corresponde la pregunta 6 que trata sobre cuáles son las diferentes clases de delito usurpativo. Usurpación. Ajá. Bien, primero quiero que sepan que la usurpación es un delito que consiste en apoderarse de un bien inmueble ajeno, ya sea cambiando los límites de un terreno o mediante actos de desvalor social como lo que es la violencia o el engaño. Ajá. Esto quiere decir que se toma o se ocupa un bien inmueble que no pertenece a la persona sin autorización. Este mismo afecta la posesión legítima del dueño o de un poseedor. Tenemos diferentes delitos de usurpación, el cambio de límites o alteración del índice de un bien inmueble ajeno, la usurpación mediante actos de desvalor social como la violencia, engaño, con apoderación de un inmueble, la ocupación sin, espérate mi amor, la ocupación sin autorización total o parcial de un inmueble, terreno o edificación ajena. Tenemos como agravantes cuando la usurpación ocurre en áreas protegidas o zonas de preservación ambiental o reservas públicas. Muy bien, fíjese, voy a hacer un comentario. Cuando usted tenga una pregunta, por ejemplo, dice mencione o cuál es la diferencia, usted váyase directo a la respuesta, porque si usted en el examen, yo le estoy preguntando la diferencia de una figura, por ejemplo, diferencia entre hurto y robo, y usted me define qué es hurto y me define qué es robo, yo le voy a poner 0 puntos. Me estoy explicando. Usted, la diferencia consiste en, para los efectos del taller, del repaso, está muy bien. Pero para los efectos del examen, usted tiene que responder específicamente lo que se le pregunta. La diferencia consiste en, o igual, las diferentes formas, porque yo estoy viendo que ustedes explican el concepto y luego responden la pregunta. Eso es válido para el taller. Pero en el examen usted tiene que dar la respuesta concreta. Pregunta número 7, Melissa. A ver, Melissa. La pregunta número 7 dice, diferencias entre violencia doméstica y el delito del maltrato al menor o al adulto mayor en términos generales. Ajá. En un caso de maltrato al menor que el padre lo lastima y mira la cámara. Es violencia doméstica y también violencia al menor. En otro caso de que una persona en la calle maltrate a un menor, solo es violencia al menor. Y si en un asilo una persona... Mira la cámara, mírame a mí, ahí en la cámara. Ajá. Una persona comete abuso con una persona mayor, solo es violencia al adulto mayor y no violencia doméstica. Muy bien, voy a explicar por qué les digo, miren a la cámara. Fíjense, vamos a prepararnos por si acaso el examen también hay que hacerlo en línea. Yo sé que ustedes no están leyendo nada. Eso me queda claro porque ya hemos tenido clases presenciales donde yo le hago preguntas. Entonces, para no dar la impresión de que se está leyendo, usted mire directamente a la cámara. Su rostro va directo a la cámara. Si yo le mando a usted a que me explique, por ejemplo, dígame cuál es el tipo penal, verbo tipo, punibilidad, clase de delito, del delito de hurto pecuario.
Entonces usted tiene que tomar el código y tiene que leerlo. Y yo le voy a decir, lea el artículo fulano. Y usted va, claro que tiene que inclinar la cabeza. ¿Ve cómo cambio si yo estoy leyendo? Ese nos estamos preparando por si acaso el examen tenemos que hacerlo virtualmente. ¿Estamos claros? Entonces trate de centrar para el examen su camarita, su celular bien, que usted no se vea así. Mire, si yo tengo mi cámara acá en la esquina, ¿cómo me voy a ver yo? Aquí así en la esquina. ¿Me expliqué? Usted trate de, si lo tengo allá, estoy aquí así, que se me pueda ver la cara. Preparándonos para el examen. Bien. Entonces, quedó clara la respuesta que dio Gina. Gina habló de cada artículo que forma parte de la usurpación. Muy bien. Vamos contigo. Perdón. Estábamos con Melissa y la violencia doméstica y el maltrato. ¿Qué pasa con, aparte de lo que señaló Melissa, bien, le hago el siguiente comentario. En la violencia doméstica hay un aspecto importante, un requisito fundamental que es la relación de parentesco que debe existir entre la víctima y el victimario. Dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad. En el maltrato, no. En el maltrato, el nexo de parentesco se convierte en un agravante. 2, para que sea violencia doméstica, el acto tiene que ser continuo. Todos los días yo le pego. Todos los días le grito. Tiene que haber continuidad en el acto. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. En el maltrato es un solo acto. Un solo empellón que usted le dio a la persona. Al adulto mayor viene y le dice, mire, por favor, me puede llevar al médico. Vete de aquí. Ese solo acto, una sola vez, maltrato. ¿Me expliqué? Bien. Muy bien. Seguimos, Gabriela, contigo. Problema 8. Ok. Menciona diferentes formas de los delitos contra la familia. Bueno, se encuentra el contraer matrimonio con impedimento legal, a sabiendas de que existe algo que lo haga nulo. Por ende, me fui al código de la familia y ahí establece los impedimentos de la contracción de matrimonio que lo hacen nulo. Por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo, los impedimentos por enfermedad, que varones menores de 16 años y las mujeres de 14 años. También se encuentra el incumplimiento de las obligaciones familiares, como lo es el incumplimiento con el pago de las pensiones alimenticias. Y también se encuentra la malversación de los bienes familiares, por ejemplo, que está a cargo de, por ejemplo, del adulto mayor, utiliza la pensión o la jubilación de ese adulto mayor en otras cosas que no sean para su propio beneficio. Excelente, Gabriela. Muy bien, te felicito. Muy bien, esa concordancia con las normas es importante. Edlin, la pregunta 9. ¿Cuál es el verbo tipo del delito de hurto? Ajá. El verbo tipo sería apoderarse, porque en el artículo 213 del Código Penal dice que quien se apodere de un mueble ajeno será sancionado con prisión. Pero ¿cuál sería el verbo tipo? Acuérdese Quien se que, apodere de un mueble ajeno. mire, ¿quién no lo podemos involucrar en el verbo tipo? ¿Por qué? Porque ¿quién es sujeto? Es un pronombre personal indeterminado
que me indica el sujeto activo de la conducta delictiva, que puede ser cualquier persona. Entonces, el verbo tipo sería apodere de una cosa mueble ajena. ¿Sí? Apoder, ¿quién? Cuando usted vaya a decir, vaya a indicar, el verbo tipo no involucra el sujeto. El pronombre personal indeterminado, ¿quién no forma parte del verbo tipo? El verbo tipo, que es la conducta ilícita, está formado por sustantivos y verbos. ¿Ok? Bien. Si usted se fija, sustantivo y verbo, apodere, cosa, mueble, ¿vio? Bien. Ajena. A día la 10, voy a volver, ahora que terminamos la ronda en Diobas, distribuyo nuevamente los problemas, las preguntas restantes. A ver, Abdías. La 10 nos dice cuáles son los delitos o acciones ilícitas procedentes del delito de blanqueo de capitales. Enumérelos. Según el artículo, si no me equivoco, 254, que es el que menciona estos Delitos delitos, precedentes. Ajá. Menciona el tráfico de drogas, delincuencia organizada, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, tráfico de inmigrantes, explotación sexual comercial, corrupción, fraude bancario, bursátil, estafa agravada, contrabando, delitos ambientales graves, secuestro, extorsión, terrorismo, peculado y homicidio por precio o recompensa. Homicidio por precio, o recompensa. Muy bien. Vamos entonces con Espinosa, la 11. Mi pregunta dice, ¿cuáles son las diferentes formas de los delitos contra la vida? Se encuentra en el título 1, en el capítulo 1. Se encuentra el homicidio, las lesiones personales y el aborto provocado. Dentro del homicidio está lo que es Fíjense, el homicidio. Las tres formas, mire que la respuesta es sencillita. Las tres formas de los delitos contra la vida humana son solo tres. O las formas son solo tres. Homicidio, lesiones personales y aborto provocado. Si la pregunta dijera, mencione las formas y sus respectivas derivaciones y la clasificación de cada una de ellas, entonces ya tendría que empezar. Homicidio, poner homicidio doloso, homicidio culposo, homicidio agravado, homicidio por encargo, feminicidio. ¿Me expliqué? Bien. Muy bien, Pinoza. Diobas. El mío es diferencias entre el delito de injuria y calumnia. Muy bien, hijo. A ver. Bueno, eso está en el título 4, en el artículo 193. Ya me confundo. Déjame ver. 194. Y la diferencia entre estos es que la calumnia se basa en atribuir falsamente a una persona la comisión de un delito, y en la injuria solamente es algo que lesione la dignidad de la persona, pero que no necesariamente es un delito. Que no es un delito. Ya. Muy bien. Vamos entonces otra vez con la distribución. La 13, Achanti. En la pregunta 13. La pregunta 14, Edlin. La pregunta 15, Bennett. Pregunta 16, Melissa. Pregunta 17, Mojica. Pregunta 18, Abdías. Pregunta 19,
Diobas. Y la pregunta 30, Centeno. A ver, Achanti, pregunta 13. ¿Qué pasó, Achanti? ¿Por qué apagaste la cámara? Ah, bien. A ver. A ver, no has abierto el micrófono, lo tienes todavía apagado. Que esa pregunta no la supe desarrollar Lea la pregunta. bien. Tienes un problema allí Así que del voy a salir. audio. Tienes un problema del audio. A ver, Gina, responda a la pregunta 13. Ajá. A ver. Gina, tienes el micrófono apagado. Sí, 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 sé, Ahora profesora. Lo que sí. pasa es que estaba levantando la mano porque mi bebé estaba llorando. Dale, Déjame, dale. Deja lo que sea. Deja lo que. Ajá. mis diferentes formas del delito de retención indebida de cuotas. Ajá. Muy bien. Está, eh, ¿Se me escucha, cierto? Sí, cierto, No cierto. lo pongas ahí. Está la retención de cuotas en obreros patronales, la retención de descuentos voluntarios, la ordenación de la retención y la evasión por afiliación. Muy bien. Acuérdense lo que les dije. Cuando, Achanti, cuando en un capítulo hay diferentes artículos, cada uno de esos artículos me está indicando la forma, modalidad o clase. Todo esto significa lo mismo de la figura delictiva identificada en el capítulo. ¿Qué fue lo que hizo Gina? Gina, del delito de retención indebida de cuotas, ella buscó en cada uno de los artículos del delito de retención indebida de cuotas, identificó de qué se trataba cada uno y denominó, lo colocó como una forma o una clase de delito, retención indebida de cuotas. Todos los demás tenían lo mismo y si no lo tenía, complételo, por favor. Siguiente pregunta. Edlin. Edlin, te tocó la 14. Pensé que era la 15. No, yo soy la 15, Glenn. Bueno, me confundí. Ajá. Voy. ¿La tienes o Tipos no? del... La Ajá. tengo, pero no, o sea, ¿la puedo leer? No. No, explíquela, lee la pregunta, todos sus compañeros han hecho lo mismo. Lea la pregunta y explíquela con sus palabras. Ok, me tocó tipos de delito contra la seguridad informática. Ajá. Pero son varios, entonces, ok, no. Acceso indebido, alteración ¿Acceso o indebido a qué?
al sistema, quien acceda sin autorización a las redes privadas. Lea lo que escribió. Miren, jóvenes, fíjense. Yo les advertí que nosotros estábamos ya en una ronda de repaso, ¿se acuerdan? Entonces, para que esto sea productivo, usted debe no aprenderlo de memoria, sino entender lo que usted escribió, que usted lo pueda compartir. Está bien, Gina, no hay problema, que su niño se le mejore. Léalo, Edwin. Gracias, profesora. Ajá. El acceso indebido, quien acceda sin autorización a un sistema o red informática aparte de ellos. Ese es Alteración, uno. ajá, Dos. uno. Ajá. Dos, alteración, daño o borrado de datos. Quien altere, dañe, borre, deteriore, suprima o haga inaccesible datos informáticos sin autorización. 3. Intercepción de datos o comunicaciones. Quien intercepte o interfiera sin autorización datos o comunicaciones informáticas. 4. Uso de software maliciosos. Quien elabore, distribuye, comercialice o use programas informáticos maliciosos. 5. Fraude informático. Ya mencionado, quien utilice un sistema informático obtiene un provecho ilícito en perjuicio de terceros. 6. Falsificación informática. Quien con ánimo de lucro o de causar perjuicio altere, fabrique o use un documento informático falso. 7. Utilización indebida de información confidencial. Quien obtenga, utilice o divulgue información confidencial de carácter personal o empresarial almacenada en un sistema informático. 8. Ataques a la integridad de sistemas. Quien a través de cualquier medio cause un daño grave. Ataque a la integridad del sistema. Ajá, siga. Ajá. Quien a través de cualquier medio cause un daño grave al funcionamiento de un sistema informático. Y 9. Delitos relacionados con criptomonedas y activos virtuales. Tú misma, ¿qué hay allí que tú tienes que quitar? Los sujetos. La palabra quién es el sujeto. Y la pregunta decía cómo. Tipos de delitos contra la seguridad informática. Tipos de delitos, formas de delitos contra la seguridad informática. Cuando yo digo hurto, aparece quien se apodere de cosa mueble ajena. ¿Aló? ¿Aló? Ajá. No, solamente la conducta, ¿ok? Me expliqué, Edlin. No explicarlo, no tienen que explicarlo. Okay. No tienen que describirlo, quiero decir. No tienen que describir. Bennett, la 15. Profesor, Dice, diferentes tipos o formas de lesiones personales. Según el Código Penal, hay 5 modalidades. Una es la lesión personal simple, las lesiones personales graves, las lesiones personales gravísimas, las lesiones personales culposas y las lesiones personales en riñas o peleas. Y también una, pero no sé si abarque esa, que yo la puse como lesiones personales en caso de violencia doméstica, porque igual entra en lesiones Esa entra en personales. agravada. Esa entra en agravada. Ajá. Está la violencia psicológica hacia la mujer, que es el 138A. Muy bien, está bien, Bennett. Melissa, la pregunta 16. Delitos sexuales en la ley panameña. ¿Cuáles son? Enuméralos nada más. La violencia, el abuso sexual, el acoso sexual y la explotación sexual.
Acuérdense, violación sexual, violación sexual. Tú dijiste la violencia primero. Todos involucran violencia, pero el término es violación sexual. Abuso deshonesto o acto libidinoso. El estupro, que hoy día se le llama delitos de relaciones consensuadas, que me parece que es un exabrupto ese nombre. ¿Se acuerda? Proselitismo. Explicamos corrupción de personas menores de edad, la pornografía infantil. ¿Ya? Melissa, ¿viste lo que te faltó? ¿Ya complementaron todos? 17, Mojica. Sí, la pregunta 17 dice, ¿qué relación hay entre los delitos de libertad individual y la desaparición forzada? Bueno, aquí más que todos ambos atentan contra lo que es la libertad y la dignidad humana, violando lo que es el derecho a la libertad de cada individuo. Muy bien. Y aparte de ello, muy bien lo que dijo Mojica, aparte de ello tenemos que la diferencia fundamental, ambos, claro, hay una afectación a la libertad de tránsito. Claro que a la dignidad humana, claro que sí. Y en los delitos de desaparición forzada constituye además un delito contra la humanidad. Es imprescriptible. Y además de eso, es un delito cuyo victimario es el Estado. Siempre es el Estado. A días 18. Dice, mencione las diferentes formas de delito de aborto. Bueno, uno que menciona es que la misma mujer se provoque su aborto. Otro es el aborto consentido, con consentimiento. Y el otro es el aborto sin consentimiento. Este también menciona de que como un agravante, si el causante es su compañero. Muy bien. Y entonces acuérdense también que hay 3 que constituyen excusa absolutoria: por violación carnal, cuando está en riesgo la madre, cuando el niño viene con algún tipo de enfermedad o tara que su vida va a ser sumamente tortuosa. Diobas 19. Diobas, tienes el teléfono, el micrófono apagado. La pregunta es, clases de delito de homicidio. Bueno, eso de tipo de homicidio está, ¿dónde estaba eso? En el libro segundo, en el capítulo 1, en delitos contra la vida humana. Y eso se trata del homicidio simple. Ajá. Luego el homicidio doloso, que es el caso de si es como un servidor público, por alevosía, cosas así, no me acuerdo bien. Ajá. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? También el homicidio culposo, si es por imprudencia o negligencia. Luego está el de femicidio, que es el de las mujeres. Y también ahí salía, pero no sé si esto cuenta, pero sale el de si se ayuda a alguien a suicidarse. También salía. Inducción al suicidio. Inducción al suicidio. El simple o doloso. Profesora, una consulta. El que El él dice agravado, que, ajá, un momentito. el que él dice como que es el Ay, que alguien ayuda Bennett, a... Bennett, un momentito. Okay. Simple o doloso. El culposo. El agravado. El feminicidio. homicidio por encargo. El famoso sicariato. El feminicidio. Entonces, la inducción
al suicidio cuando una persona insta a otra a que se mate. No es el que se quita la vida. Muchos me preguntan, profesora, ¿el delito de suicidio, el suicidio es un delito? Yo les digo que no, porque la víctima, ¿y a usted a quién va a procesar a la víctima? Y esa está muerta. Entonces, él habla de la inducción al suicidio que está en el 135. Dime esto, Bennett. Profesora, es que el que ustedes le dicen inducción al suicidio, quisiera saber si eso es como una eutanasia. No, A ver, no. Dios, a ver, explícale y ahora yo hablo. A Mira, ver, responde. o sea, yo creo que a lo que dice textualmente el artículo, voy a leerlo para ver si queda más claro. El mismo artículo en sí dice, quien induzca o ayude a otro a suicidarse, incurra en prisión de 1 a 5 años si el suicidio se cumple. La pena será de 12 a 15 años de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada cuando se induzca a una mujer al suicidio mediante maltrato. A ver, explica tu punto, Dios. Yo creo que para un tema como este, el artículo debería haber como más artículos después de eso, porque solo como que lo dicen ahí un poquito, pero dice que induzca o ayude como a matarse, pero dice que si el suicidio se cumple. Si el suicidio no se cumple, entonces no pasa nada, ¿verdad? Porque no dijo nada. Claro, pero lo que ella está hablando es de la eutanasia. La eutanasia en Panamá no está permitida y entra, como ella lo estaba señalando, en la parte que dice, ayude a otro a suicidarse. No, pero es que ya yo tengo una enfermedad en etapa terminal y entonces Caitlin fue mi alumna de penal, pero ella además de alumna de penal era enfermera. Entonces yo le digo, consígueme una inyección o consígueme un medicamento para yo tomármelo y finalizar con allí entra esta. Y ella diría, la eutanasia es ayudar a bien vivir. Hay que tener mucho cuidado. Pero Eso eso no está penado en contaría, Panamá. pero eso contaría como eutanasia. Claro, ayudar a Sí, suicidar. porque la eutanasia, que tengo entendido que eso lo hace un doctor hacia un Y, paciente que está gravemente enfermo y como yo te estoy pero, ayudando a morirte, por eso pero tiene pregunté si que ser, entraba. sí, pero aquí hay unos protocolos que ya la persona son las máquinas las que están realizando las funciones vitales por ella. Y tiene que existir un, un documento escrito donde hay una junta o una comisión de los médicos que tratan al paciente, se citan a los familiares, todos deben estar de acuerdo en atención a ese documento que emite el médico. No es que yo llego y digo, a ver, esto, mi abuela, mi mamá, mi papá o mi tía, ¿qué es lo que pasa? No, él está aquí pegado a esta máquina, desconéctelo. Yo no puedo hacer eso. Me estoy explicando, no puedo hacer eso porque puedo ir presa por delito de homicidio. Pero yo creo que en este caso no lo contarían como en esta parte, porque no creo que lo contarían como que ayudar a suicidar de 1 a 5 años. Yo creo que para más lo contarían solo como un homicidio agravado. Yo creo que pondrían más años. No, eso entra aquí en 135. Ah, bueno. En el 135. Entra allí en el 135. Porque usted está diciéndole, usted le está dando el medicamento, ya está en etapa terminal. Quítenle ya, no, ya no vamos a esto, no lo lleve ya, desconéctelo. Y el médico también tiene que curarse en salud, no es nada más, me autorizan a desconectarlo, no, porque las palabras se las lleva el viento. Tiene que haber un informe porque puede ser que la persona, por el momento, la máquina le está ayudando, pero con los medicamentos y el transcurrir de los días,
la persona puede mejorar. Bien. Falta la pregunta número 20, que es Centeno. La pregunta es, ¿qué relación hay entre delito de hurto y robo? Bueno, yo diría que ambas están estrechamente relacionadas porque atentan contra el patrimonio económico. Es decir, que el autor busca un provecho ilícito y apoderarse de la cosa de mueble ajena. Muy bien. Fíjese, voy a darle una puntuación de 2 puntos a todos los que estuvieron aquí, cumplieron con su trabajo, que son todos los estudiantes, presentaron cada uno la pregunta que le correspondió. Son 2 puntos que van a formar parte de su examen semestral. Me estoy explicando. Tuvimos una ronda de 3 puntos. ¿Usted se acuerda? ¿Aló? Sí, ¿Se acuerda de profesora. la ronda de 3 puntos? Sí. Más esta ronda de 2 puntos tiene 5 puntos. Ojo, no todos lo han tenido. Eso son para los estudiantes que llegaron ese día, que vinieron ese día y que hablaron cuando yo les pregunté. ¿Estamos claros? Aquí todos los que están en el aula virtual, que han cumplido, los felicito a todos, tienen sus 2 puntos. Bien, vamos ahora a lo siguiente. Preste atención. Yo les voy a pasar aquí. Les voy a compartir. Alguien escribió aquí en el. Esta es Gina que está con el bebé en el médico y que iba a seguir. Por eso ella está con la cámara apagada. Gina está con el bebé en el médico y por eso está ahora con la cámara apagada. Ahí ella lo escribió ahí en el chat del Zoom. Mire, le voy a pasar un corto de 2 minutos de una noticia que emitió el noticiero mexicano de la cadena Milenio sobre lo que está ocurriendo entre Irán e Israel. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a tratar de identificar uno en el Código Penal. Usted busque en el libro segundo toda la figura delictiva que hay en el libro segundo. Oiga, desde el artículo 131 hasta el artículo 456H. Fíjese usted. Imaginémonos que usted lo está analizando bajo la perspectiva del Código Penal. Usted me va a decir, panameño, si hay figura delictiva o no. Lo va a analizar bajo el Estatuto de Roma 3. Usted va a identificar si allí se puede aplicar la legítima defensa colectiva. Eso es algo que está pasando en Asia y Europa. Allá no aplica lo que es la Carta Democrática Interamericana y lo que es la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Pero usted va a imaginarse si eso estuviese aquí en el continente americano, si se puede invocar legítima defensa colectiva que están presentes, y le voy a dar 2 documentos internacionales que habla de la Carta Democrática Interamericana y habla de la Carta de
la Organización de los Estados Americanos. Y va a buscar en el Estatuto de Roma, que se aplica ya, si hay alguna causa de justificación para las figuras delictivas que se están llevando a cabo. ¿Estamos claros? Lo referente a la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA, usted lo va a hacer con calma en la casa y lo va a analizar igual bajo el Estatuto de Roma. Acuérdese, legítima defensa colectiva. No quiero adelantarles, pero va a tratar de ver si hay alguna causa de justificación que pueda justificar la conducta, y lo estamos viendo con dos legislaciones distintas del derecho, una del derecho internacional penal, Carta Democrática Interamericana, Carta de los Estados Americanos, Carta de la OEA, Derecho Internacional Penal, legítima defensa colectiva. Y lo estamos viendo bajo la perspectiva del derecho penal internacional, Estatuto de Roma. ¿Estamos claros? Eso usted necesita hacer un análisis profundo, y ese es el taller de la próxima clase, del próximo martes. Ahora, para los efectos de la segunda parte de este taller, usted va a ver ese corto que yo le voy a presentar de 2 minutos, y yo le voy a dar 6 minutos para que usted organice las ideas aquí mismo y abrimos a debate. ¿Le parece? Muy bien, vamos a entrar en contexto entonces con el... Profesora, una pregunta. Ajá. Usted va a poner video y nosotros lo tenemos que analizar según bajo la el Código Penal. Según el Código Penal panameño. Para el próximo taller del martes, es según el derecho internacional penal, que es Carta de la OEA y Carta Democrática Interamericana. Allí se maneja la legítima defensa colectiva. Y lo va a analizar bajo el Estatuto de Roma, y va a encontrar si hay alguna causa de justificación para ambos países, ¿no? ¿Me expliqué? ¿Ahora sí está más claro? Edlin. Edlin. Bien. Y para los efectos ahorita de la clase, usted lo va a analizar bajo el Código Penal panameño. ¿De acuerdo? Bien. Le paso el documental. A ver, un momentito. Fíjense, por favor, silencien los micrófonos. Diova, creo que tiene el micrófono encendido. Bien, este es un grupo, un medio de comunicación de suma importancia periodístico en México, que es El Milenio. Dura 2 minutos 44 segundos. Empieza. Déjenme, ajá. Israel bombardeó la televisora pública de Irán. ¿Lo escucho bien? ¿Sí? En plena transmisión en vivo, un misil, una presentadora sorprendida al aire. ¿Por qué Israel bombardeó la televisora pública de Irán en plena transmisión en vivo? Un misil, una presentadora sorprendida al aire y una señal que, de pronto, se va a negro.
Todo esto ocurrió frente a los ojos del mundo. ¿Pero qué llevó a Israel a atacar directamente un medio de comunicación estatal en pleno Teherán? Antes de continuar, si te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte y dejar tu like. Ahora sí, comencemos. La noche del lunes, en medio de la escalada de tensión entre Israel e Irán, un misil israelí impactó los estudios de la radiotelevisión pública iraní, la IRIB, justo cuando se transmitía un programa en vivo. La presentadora, Sahara Mami, hablaba al aire cuando el corte abrupto dejó todo en negro. Poco después, ella misma regresaría al estudio para informar que la transmisión sería retomada. El ataque no fue al azar. El ejército israelí había emitido un comunicado previo instando a los habitantes del territorio 3 de Teherán, donde se ubica la IRIB, a evacuar de inmediato. Decía que, en las próximas horas, llevaría a cabo operaciones para neutralizar infraestructura militar del régimen iraní. Pero, ¿esta televisora pública es una infraestructura militar? Para Israel sí. El ministro de Defensa, Israel Katz, justificó el bombardeo diciendo que la IRIB no solo era un medio de comunicación, sino la autoridad de difusión de propaganda e incitación del régimen iraní. Según su versión, se trató de una ofensiva legítima, ejecutada tras haber alertado previamente a la población. Este ataque forma parte de una campaña militar más amplia que Israel lleva realizando desde la madrugada del jueves, 12 de junio de 2025. Según cifras oficiales iraníes, ya se han reportado al menos 224 muertos y más de 1000 heridos. Irán, por supuesto, respondió. En los últimos 3 días, misiles lanzados desde su territorio han provocado la muerte de al menos 24 personas en Israel, 8 de ellas solo la noche anterior al ataque a la televisora. El gobierno de Netanyahu asegura tener evidencia de que Irán está cada vez más cerca de desarrollar una bomba nuclear. Para ello, eso basta para justificar los bombardeos. Pero más allá de las cifras y las declaraciones, lo que pasó este lunes 16 de junio dejó una imagen poderosa, una señal interrumpida por un misil, un mensaje directo, claro y escalofriante. ¿Se trató de una operación quirúrgica contra un canal de propaganda o fue un paso más hacia una guerra sin retorno? ¿Tú cuál crees que haya sido el motivo? Haznoslo saber en los comentarios, y si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para seguir informado. Muy bien. Vamos. Ajá. Ya escuchó el corto de 2 minutos 44 segundos. Ahora va a hacer el análisis como si fuera un caso práctico de lo que vemos en clases. Va a identificar figuras delictivas, responsabilidades penales, fundamentar desde el punto de vista del derecho penal panameño. Fíjese todas las figuras delictivas que hay en el Código Penal panameño. Vamos a ver por qué título usted se iría. Tiene 6 minutos para eso. Mientras estamos en su análisis, si usted desea, puede apagar la cámara mientras estamos en el análisis, pero una vez empezamos el debate en 6 minutos, tiene que encenderla.
Le queda 2 minutos. Bien, jóvenes, nos pasamos ya del tiempo. Todo el mundo encienda su cámara, empezamos el debate. Todo el mundo encienda sus cámaras. Abdías, Diobas. A ver. Vamos rapidito. Empezamos el debate. Voy a decir en el orden aquí. Espinosa. Luego va Mójica. Luego Achanti. Melissa. Amílcar es el 5. Amílcar. 6 Diobas. 7 Abdías. Espinosa. Después de Espinosa sigue Mojica. Luego Achanti. Luego Melissa. Amílcar, Diobas, Abdías. Y paso a dar unas indicaciones y luego continuamos la próxima semana. A ver, todavía yo no voy a decir nada porque nos falta la segunda parte del debate, ¿no? A ver, Espinosa. Lo que yo busqué o entendí o leí, yo puse que se trata sobre, en el Código Panameño, en el artículo 441, 445 y 446. ¿Qué En figuras el efectivas? delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Eso en qué título está? En el título 15, delitos contra la humanidad. Ajá. Delitos contra la humanidad. ¿Por qué tú crees que son delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos? Repite los artículos que dijiste. 441, 400
445 y 446. Ajá, pero dijiste artículos que están en dos capítulos distintos. Entonces, ¿cuántas Sí, figuras sí, sí, delictivas tú identificas ahí? 2, porque el 445 y el 446 están en el capítulo 2 de ese título 15, que delitos contra la persona y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Ajá, muy bien. Explica tu punto. A ver, explica por qué tú consideras que son esas figuras delictivas. ¿Qué había ahí en lo que tú vistes del corto de 2 minutos que te dieron estos capítulos son, estos artículos son? Ok, en el video salió que el ministro, el gobierno israelí o el ejército atacó a la población iraní, según ellos, por la excusa de que ellos estaban realizando o estaban preparando una bomba nuclear en contra de su población. Pero también dice que ya que Israel, por esto de las guerras que han tenido desde hace rato, desde el pasado, ha perdido muchos aliados de otros países y por eso él busca como ese foco para que le presten atención y así buscar excusas. Entonces, en el artículo 441 dice, quien de manera generalizada y sistemática realice contra una población civil o conozca los siguientes hechos y no los impida. Y él realizó el ataque con todo el consentimiento, en la cual, si no me equivoco, hubo 24 personas que murieron y atacó a la población desprevenidamente. Ahora, en el artículo 445 dice, quien implemente u ordene emplear medios o métodos de combate prohibidos o destinados a causar sufrimiento innecesario o daños superfluos, aduaneros, graves al ambiente natural, y esto, ya que él atacó, hizo una destrucción en la población iraní. Muy bien. Y en el artículo 446 dice que si realice algunas de las conductas que se describen en este artículo será sancionado. Ejecutar, ordenar, realizar ataques indiscriminados, excesivos contra la población, que también fue lo que hizo, con la finalidad de aterrorizarla, violando normas de derecho internacional, porque la población iraní, según lo que vi en el video, está protegido por la ONU, en un gobierno de la ONU, entonces está violando esa ley. Bien, Mojica, Dioba, por favor, póngase en vista que ya cuando estaban ustedes desarrollando el taller, yo le dije apaguen las cámaras, pero ahora tienen ya que ponerse en vista, por favor. A ver, esto continúa Mojica. A ver, Argelis. Sí, profesora. Yo pude determinar aquí 3 figuras delictivas. La primera sería la que encontramos en delitos contra la vida humana, en el artículo 131. Ajá. También el de libertad y reunión de prensa en el artículo 171. Y los de seguridad colectiva en el artículo 293 de terrorismo y financiamiento de terrorismo, y en el 296 de este mismo capítulo, perdón, el capítulo 2, delitos que implican un peligro común. Que dice que mediante incendio, inundación, derrumbe o explosión u otro medio de poder, con poder destructivo cause un peligro común para la vida o los bienes de las personas, serán sancionados con prisión de 5 a 10 años. Creo que aquí también entra el de daños, que es el artículo 230. Daños también entraría entonces acá. Estaba quedando por fuera. Serían 4 figuras delictivas. Bien. A ver, Achanti. Bueno, para mí tengo 2 figuras delictivas, que sería el título 9, que habla sobre los delitos contra la seguridad colectiva,
el capítulo 1 de terrorismo y financiamiento del terrorismo, que sería el artículo 293, que dice: quien individual o colectivamente con la finalidad de perturbar la paz pública cause pánico, terror o miedo o ponga en peligro a la población o un sector de ella utilizando material radioactivo, armas, incendios, sustancias explosivas, biológicas, bacteriológicas o tóxicas, medios cibernéticos o cualquier medio de destrucción masiva o elemento que tenga esa potencialidad contra los seres vivos. También en el capítulo 2, que habla sobre los delitos que implican un peligro común, que dice en el artículo 298, que dice: quien dañe o inutilice Inutilice. redes, canales, u obras destinados a la irrigación, conducción de agua, producción, transmisión o transporte de energía eléctrica, señales de telecomunicaciones, que es la que me basé más, gas o sustancias energéticas, cable de internet o fibra óptica, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Muy bien. Melissa. Yo tengo delitos contra la vida humana, delitos contra la seguridad colectiva, el artículo 293. Solo esas dos. Pero delitos contra la vida humana, ¿cuáles? El 132. ¿El cuál? ¿No te escuché, Melissa? Tú me dijiste, profesora, delitos contra la vida humana. Pero delitos contra la vida humana son varios. ¿Cuál? Delitos contra la vida humana. El 133. ¿Cuál es ese? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la sección? ¿En qué sección del capítulo está? Era homicidio, pero la mujer no murió, profe. Entonces, ¿cómo sería? ¿Sería una forma consumada o cuál es la otra? ¿Cuáles son las formas del delito consumada y cuál es la otra? Tentada. Entonces, ¿qué sería según tú? La tentada. Tentativa, la tentada, tentativa. Forma imperfecta de realización del delito. Amílcar. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, Amílcar. Bien, yo escojo la 452. Ajá. Del título 15, capítulo 2. Ajá. Explícalo. Di el nombre de la figura delictiva. Delito contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Ajá, muy bien. Quien ataque o haga objeto de represalias o actos de violencia a los bienes de carácter civil de la parte adversa, causando su destrucción, siempre que tal ataque no ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida. Y es por eso que la escojo. Independientemente de que si Irán tiene ambas armas nucleares o no, no se sabe exactamente, por lo que no se sabe si la destrucción de la estación de radio es realmente un blanco militar o, o simplemente era una institución civil de Irán. Muy bien. Diobas. Yo puse el título 9, el capítulo 1, que es el de delitos contra la seguridad colectiva. Eso fue que yo puse. Que ¿El nombre de la figura delictiva cuál sería? Delitos contra la seguridad colectiva. Terrorismo y financiamiento del terrorismo. Ahí. Ajá. Y puse eso y, bueno, hay varios artículos que creo que cuentan
creo que esto que dice quien individual o colectivamente con la finalidad de perturbar la paz pública cause pánico o terror o miedo o ponga en peligro a la población o un sector de ella utilizando material radioactivo, arma, incendio, sustancias explosivas, biológicas, que yo creo que eso aplica en este caso porque tiraron ¿Por bombas qué? y eso. Porque tiraron bombas y eso cuenta como arma y material radioactivo y explosivos. A ver, Eh, Díaz. Perdón, ¿terminaste, Dios? no, Sí, continúa. sí, también quien en el artículo 295A que dice que quien suministre, proporcione o facilite información falsa sobre la existencia de material radiactivo, armas, incendio, porque también ellos en el video salía de que ellos decían que ellos atacaron al canal supuestamente porque más que un medio de comunicación, ellos decían que allá estaban creando una supuesta bomba, así que ellos decidieron que estaban atacando por eso. Pero en verdad, o sea, no hay como una información de que de verdad hayan creado una bomba. Ellos simplemente dijeron que porque supuestamente estaban creando algo, por eso los atacaron y estaban haciendo eso. También por estos artículos menciona, además, eh, forma a nivel colectiva. Ajá, menciona también de que se organice así en grupo de gente para atacar a la población, que sería lo mismo. Yo creo que ese capítulo, sí. Muy bien. Okay. A ver, Abdías, concluimos contigo. Bueno, yo me enfoqué más como en los derechos de las personas. También Ajá. elegí el artículo 293, que es terrorismo y financiamiento del terrorismo, que se encuentra en el título 9, delitos contra la seguridad colectiva. También el intento de homicidio, que está en el capítulo 1, sección 1, el título 1 del libro segundo, que dice delitos contra la vida y la integridad personal. También me fui a la Constitución, que en su artículo 17 nos dice que la autoridad de la República están instituidas para proteger en su vida y honra y bienes a los nacionales de donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurando la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. También busqué un poco más en el derecho internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual lo ratificó tanto Panamá como Irán e Israel, que protege también los derechos fundamentales de los humanos. Bueno, también puse alguno de lo que menciona, algo de lo que menciona algunos de sus artículos, como el 6, que protege básicamente el derecho a la vida, el 7, que prohíbe la tortura y tratos crueles, humanos o degradantes. Eso fue mi análisis de lo que de la noticia, pues. Muy bien. Tengo un nuevo integrante de la clase. Ese guapo es tu hijo, Achanti. O tu hermanito. ¿Es tu hijo? No tienes apagado el micrófono. Es mi hermano, es mi hermano. Es tu hermanito. ¡Uy! ¡Qué guapo! Bueno, Hola, ya tenemos un nuevo saluda. abogado aquí. Muy bien. Profesora, Fíjese. disculpe, se me fue un rato el internet. Está muy bien, Amilcar, no hay problema. Fíjese, yo creo que aquí podemos coincidir en algo. Hay delitos contra la humanidad. Pero si usted se fija, cada una de las figuras delictivas que ustedes estuvieron mencionando forma parte de esos delitos contra la humanidad. Ustedes mencionaron homicidio agravado, por ejemplo. Es una de las conductas que forman parte del 441, que son delitos de lesa humanidad, pero aquí en nuestra legislación se denominan delitos contra el orden internacional de los derechos humanos. Sin embargo, para nosotros poder, y yo pensaba que me iban a partir por allí. Para nosotros poder identificar si hay figura delictiva o no, yo tengo que identificar los elementos constitutivos del delito. Y ahí estaban hablando, y solamente eso voy a mencionar,
porque falta la segunda parte. Yo dije que iba a hablar hasta el final, pero para no, yo quiero que sean ustedes los que vayan aportando elementos. En una de las partes decía allí el noticiero, que ese era un centro de operaciones del Estado. No era una institución de los particulares, no era una institución privada. Y mira aquí el artículo, nuestra legislación, en el artículo, en los delitos contra la humanidad, me señala cuáles son los bienes y las personas que están protegidas por el derecho internacional humanitario. ¿Y qué se entienden por bienes conforme al derecho internacional humanitario? Entonces yo tendría que ver si están en alguno de estos puntos del 455 y del 456 para poder señalar fueron atacados y se incurre en la comisión de esa figura delictiva. Fíjese, ¿se fijó? Lo voy a dejar hasta allí. Analice el caso, mire todos los pasos que tenemos en los análisis de una figura delictiva. Obvio que no vamos a poder decir paso 1, paso 2, paso 3, pero usted tiene que integrarlos todos para explicarlo. Si hay una causa de justificación, si no opera la causa de justificación. Yo les hablé de, según el derecho internacional penal, de la legítima defensa colectiva. Y aquí hay algo. Yo tengo que ver qué significa material nuclear y material radioactivo para poder saber si yo estoy protegiendo, si esto fue algún estado de necesidad y estoy protegiendo a la comunidad internacional en términos generales. ¿Se fijó? Ese es un bien jurídico. Pero yo tengo que saber qué significa. Busquen la doctrina, qué significa material nuclear y material radioactivo, para ver si es algo que solamente puede afectar a 2 países o si solo puede afectar a un continente o si puede afectar al mundo entero. ¿Me expliqué? Todo eso usted lo tiene que identificar para poder decir, ¿hay figura delictiva o no? ¿Se actúa amparado de causa de justificación o amparado de eximentes de culpabilidad, que también lo hay en el derecho penal internacional? Estatuto de Roma. ¿Sí? Bien, jóvenes, no voy a resolverles porque yo quiero que usted haga esa explicación, pero para haber usted presentado esto en 6 minutos, creo que fue bastante bueno. Nos vemos entonces en la próxima clase. Ya ustedes saben qué va a consistir el taller, la primera parte del taller, y la segunda parte voy a hacer preguntas teóricas sobre el vocabulario y la figura delictiva. Ya usted tiene el temario del examen. Entonces, el temario del examen, todos los módulos que hemos visto, los títulos, el vocabulario, todos los casos prácticos, ¿sí? Y tiene su cuestionario que le va a ayudar para el estudio teórico. No es que nada más es el cuestionario. ¿Estamos claros? Bien, jóvenes, Dios les bendiga ricamente y esto se lo estoy poniendo en el transcurso de la noche o a más tardar mañana en la mañana en el canal de YouTube. Hasta luego. Nos vemos, Hasta luego. profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, guapo.